Aquí, ahora sí, ya está viendo la pantalla, Randall. Sí, señor, ahora sí. Ok, entonces, como decía, aquí saliendo de la explosión esta de la burbuja inmobiliaria en el 2009-2010, evidentemente el precio ha sido el más alto en la historia de Costa Rica. Y aquí, en este momento, veníamos de que Conarroz aportó $4,5 millones en conjunto un acuerdo con el Ministerio de Economía y el gobierno para que el impacto no fuera tan grande para los consumidores, y a partir de ahí se da un trabajo entre el gobierno y Conarroz para empezar a bajar el precio a los consumidores, y vemos cómo en el 2010 está en 734, llega a junio 691 en 2011, 2013 baja a 657, la fuente es Ministerio de Economía, esos no son datos de Conarroz, y esto lo sacamos del MEIC, todo lo que yo presento está fundamentado, 630 en octubre del 2015, 621 en febrero del 2017, en febrero del 2018 caía a 608, y posteriormente en febrero del 2020 hay un incremento de 12 colones por kilo, esto debido a, recuerda que en julio, agosto del 2019 se disparó el tipo de cambio, el precio del arroz también subió a nivel internacional, y entonces pues hubo que correr el modelo y se determinó un aumento de precio al consumidor. Siendo esto así, debo indicarle también que hoy en día estos son los precios actuales del arroz en el mundo. Si nosotros como Costa Rica quisiéramos comprar arroz hoy con cero arancel de Estados Unidos, nos cuesta 17,668, y si pagamos el 21% del marco del CAFTA, sería 21,050. La siguiente que puedes ver aquí es si trajéramos arroz de Sudamérica pagando impuestos, sería 20,872, y si lo importamos sin impuestos, 16,714. Estos precios, junto con el arroz pagado al agricultor, 22,324, Randall, nos da un mix de precios que es donde el MEI parte con los costos fabriles a determinar el precio al consumidor, y aquí con estos 19,993 es el último punto de partida del Ministerio de Economía para determinar el precio al consumidor, y de que determinó ese aumento de 12 colones por kilo. Aquí puedes ver cómo en cualquiera de los casos el precio es más barato cuando el MEI interviene y determina un precio al consumidor, el mix de precios en 19,993. Si traemos arroz pagando impuestos, vale 20,872 de Sudamérica y 21,050 de Estados Unidos, aún pagando el 21%. Por eso es que nosotros decimos que el consumidor se ha venido beneficiando de todo esto, porque el precio está regulado. Vamos a seguir. Aquí hemos hecho algunos trabajos que toda esta situación nos ha obligado a investigar mucho, ¿verdad? Y determinar, pues, no solamente Costa Rica es caro para producir arroz, sino aquí podemos ver cómo el consumidor, Randall, una cerveza es la quinta más cara del mundo, contra Estados Unidos, Canadá, Francia, República Dominicana, Uruguay, Guatemala. Y la importada es la más cara del mundo, la cerveza de Costa Rica que se importa. Eso solo como referencia. La cebolla es la quinta más cara del mundo, Randall. Aquí la podemos ver en verde. La papa, igual andamos muy parecido. El tibón, andamos de terceros. La chuleta de cerdo, de cuarto. Es un poco para ubicar a los radioescuchas de lo que significa este país. Y algo que hemos aprendido, Randall, es que si usted siempre hay que buscar algo con qué compararse. La fuente es el Consejo Nacional de Producción. Estos son los frijoles en el año 2001. Los frijoles están libres, no están regulados, Randall, y los vemos aquí. Tenemos los rojos y los negros. Y esta rayita que vemos aquí es el arroz. Bueno, en el 2001 teníamos más o menos un precio del kilo de arroz a 200 colones. En ese mismo momento el frijol negro estaba en 240 y el rojo aproximadamente en 300 colones. Vemos el comportamiento del producto durante 20 años. Aquí nace con arroz, aquí comienzan a darse importaciones por desabasto, en este momento 2007, 2006, y vemos cómo se va abriendo una brecha con un producto libre que impacta al consumidor. Y el que me diga que no comemos frijoles, desayunamos arrocito, gallo pinto con frijoles, al almuerzo, el casado, arroz con frijoles, y en la noche volvemos a comer de nuevo arroz y frijoles. Y vemos cómo en el 2008, después de la explosión de los commodities, Randall, esta brecha se abre.
aquí la intervención de Conarroz que se da, ¿verdad? Y vemos cómo el precio, usted lo puede observar aquí, de un producto regulado, que tenemos un montón de enemigos, mire cómo el arroz hemos venido protegiendo durante casi 15 años de existencia con arroz, hemos venido protegiendo al consumidor. Porque aquí yo digo, ¿y los consumidores libres dónde están? Aquí el consumidor totalmente indefenso, vea los precios de estos productos, están libres. Y mire mire la diferencia abismal que tenemos nosotros con el precio del frijol. Ahora me voy a venir aquí, Randall, y aquí vemos ya un poco más sencillo, más fácil para que se pueda apreciar. En el 2001, 241 el kilo de frijol negro. En el 2010, 1021. En el 2020, 1196. En el 2001, 311 el rojo. En el 2010, 1263. Y en el 2020, 1329. Y aquí tenés el arroz. Vea las diferencias de precios que teníamos en el año 2001 y vea la diferencia abismal que tenemos hoy con un producto libre, Randall, con un producto que se puede traer. Este producto, el rojo, por ejemplo, usted lo consigue hoy en Nicaragua a 600, 650 colones el kilo en un supermercado. Y mire lo que estamos pagando nosotros hoy aquí de un producto que puede traerse bajo el libre mercado que existe entre Centroamérica, que el único diferencial sería el transporte. Entonces, aquí podemos ver nosotros el diferencial. Y aquí un poco ya ya comparando los tres, versus otra firmina, los tres productos. Es importante resaltar el trabajo que ha venido haciendo la Corporación Arrocera, Randall, por esto. Nosotros, cuando se dio toda esta discusión en marzo, vea lo que pasó con los commodities. Vuelvo de nuevo. El arroz tiene que ver con el arroz es importantísimo en la dieta del consumidor mundial. Aquí estamos hablando de grandes ligas, Randall. Podemos ver cómo todos los productos importantes, el azúcar, el trigo, la soya, la carne, el maíz, el algodón, el etanol y otros tipos de carne y la leche, todos bajaron de precio en la pandemia y el arroz subió un 15%. Randall, el precio no le ha subido al consumidor porque nosotros visionariamente vimos esto, lo vimos venir y se importó el arroz en tiempo, oportunamente. Y vea usted, un diario importante, grande, bueno, yo no digo que es importante, pero sí grande, el lunes 24 sale a decir precio de frijoles al consumidor aumentó durante la pandemia. Entonces, sí es cierto que tenemos muchos detractores, pero también es bueno cacarear ese tipo de cosas. Esto es un trabajo pensado desde febrero, marzo, donde nosotros estamos pensando en el abasto de los 5 millones de consumidores, llegando con un producto de calidad y un producto más rico, más sano y tico. Sí es cierto que tenemos que importar, pero bueno, fomentamos la producción interna y también garantizamos al consumidor un producto de excelente calidad. Pero, don Eduardo, está bien, ahorita volvemos a los números, pero necesito explicarle a la gente cómo está configurado, digamos, el mercado nacional. Sí. Nosotros, usted me corrige, producimos el 35% de lo que consumimos de arroz, ¿es así? Es correcto. Ahí anda, ponga 35, 37. Por un 2% no vamos a tener diferencia. Ok, 35%. Ok. Sí, correcto. Esta producción, aquí va la pregunta, ¿sí? ¿Solo se vende a través de Conarroz? No. Vamos a ver. Cualquiera que desee puede ponerse una industria. Cualquiera. El que quiera puede venir a Costa Rica y instalar una industria arrocera. No hay ningún problema. Los productores se inscriben en Conarroz porque eso tiene un efecto que es el requisito de desempeño. Productor que se inscribe está cubierto por la ley de la Corporación Arrocera, que tiene algunos beneficios en cuanto a los análisis, los pesos, que las romanas son certificadas, que las industrias están debidamente inscritas y tiene que cumplir con un montón de requisitos con los laboratorios, de tal manera que el agricultor esté tranquilo que está llevando el arroz a industrias que están certificadas por la Corporación Arrocera. Hay 10 industrias en este momento inscritas en Conarroz, Randall, y hay 500 agricultores inscritos en Conarroz. Ok. ¿Qué es Conarroz? Conarroz es un ente público no estatal, es el ente rector de la actividad y agremia productores industriales y tiene en la mesa sentado también al ministro de Economía y al ministro de Agricultura. Ok, son grandes productores industriales. Ok, le cuento. Hay 10 industrias que van desde el 0,5% del mercado nacional hasta el 27% del mercado nacional.
En ese rango hay de 0,5%, de 2,5%, de 3,87%, de 4%, de 10%, de 11%, de 12%, de 15%, de 17% y de 27%. Son 10 industrias. Ok, don Eduardo, si yo mañana amanezco y quiero ponerme una industria de arroz sin pasar por Conarroz, ¿puedo hacerlo? Sí, claro, puede hacerlo. Y en la práctica, en el mercado también puedo hacerlo. También porque ustedes son puede los que hacerlo. tienen romanas certificadas, los que tienen sentados a los ministros, perdón. No, usted si quiere escribir una planta, usted si quiere montar una planta arrocera mañana la puede. De hecho, hay dos que funcionan, una en San Rafael de Ojo de Agua y otra en Liberia. Son pequeñas, ellas tienen su negocito ahí y están fuera de Conarroz, lo pueden hacer sin ningún problema, no hay ninguna restricción. Ok, y en precio no tiene ninguna consecuencia. Bueno, el precio está regulado por ley, ¿verdad? Sí. No puede venderse a menos del precio fijado por ley, porque hay un decreto, ¿verdad? El producto está regulado. Claro, pero a lo que me refiero es, perdón, no es en el tema de precios, es en el tema de costos. Ok. Si yo me meto a Conarroz, tengo menos costos que si estoy fuera. No, los mismos, nada más que no tenés algo, que voy a dejarlo claro, que es el requisito de desempeño, que para poder accesar, por ejemplo, en el marco del CAFTA, Randall, lo hemos conversado, Costa Rica le entregó a Estados Unidos una cuota de arroz, empezó con 50,000 toneladas y va a terminar con 68,000, creo, y termina de 35, perdón, empezó con 35% de arancel y termina en cero. Entonces, las industrias tienen acceso a ese contingente si le compran a los agricultores, porque así está en la ley, Randall. Ok, voy a ver si logré entender esto. Sí. Nosotros producimos como país solo el 35% de lo que comemos, ¿verdad? Esa es la bibliografía de hoy. Así es. Sí. Ok, y entonces yo me hago una empresa chiquitica, no me meto a Conarroz, ok, y produje, pero mi mercado es mucho más grande de lo que yo puedo producir en general. Pero para poder aprovechar la importación de ese arroz en el marco del CAFTA, sí tengo que ser parte de Conarroz. Correcto, así es. Es así, para Así poder es. importar arroz, Sí. tengo que ser parte de Conarroz. El artículo 37 de la ley te dice que los contingentes o desabastos se distribuirán a las industrias de acuerdo a la compra a productores nacionales. Ok, está bien, pero digamos, solo siendo parte de Conarroz puedo acceder a ese contingente. Es correcto, así es. Así lo establece la ley. Y como producimos solo el 35%, ¿verdad? Sí. Hay que importar la gran mayoría de arroz que se vende en el país. Es correcto. Usted no diría, porque a mí me parece que sí, que en la práctica, como yo chiquitico no puedo traer arroz y el mercado nacional es enorme para mí, es enorme pero inaccesible, porque entonces sí se vuelven en la práctica un monopolio, don Eduardo. Vea, es monopolio cuando usted no tiene regulación de precios. Al estar regulados ya no hay monopolio. Las industrias son el tigre, pero la jaula es la regulación. Ok, entonces hay un tigre nada más, pero está regulado. Sí, Tiene está jaula. regulado. Tiene jaula, sí, claro. Por eso es importante la regulación. Y por eso este caso, este ejemplo que le puse aquí de los frijoles, mire, aquí tenés un monopolio y mire, está libre. Y vea el impacto al consumidor. Sí, ya nos vamos a ir a chocar con las teorías económicas. Pero entonces, digamos, sí son un monopolio, pero son un monopolio regulado. Correcto. Pero sí son monopolio. Es un oligopolio, digamos. No, monopolio, yo diría que es un oligopolio. ¿Por qué? El mercado es imperfecto y entonces debe regularse. Porque la demanda es inelástica. Ok, es cierto que el 4% de los productores miembros de Conarroz son los dueños del 44% del área sembrada. Yo no lo diría así. Las cifras que tengo aquí te las puedo enviar, ¿verdad? Igual todo está documentado. Tenemos 36 productores grandes. Son 7,2% del total de productores. Ellos siembran 19,000 hectáreas. ¿Ok? Hay 88 medianos que siembran 8,122 hectáreas. Y hay 373 que siembran 8,000 hectáreas. Ok. Entonces, 35, a puro ojo, 35 empresas, 35 productores, perdón, acaparan el 25% de la producción.
Un poquito más. ¿Por qué un poquito más? Ah, sí, un poquito más. Como Sí. el 30%. Sí, un poco más, correcto. Ok, 35 empresas acaparan el 30% de la producción. De esas 35 empresas, le pregunto, porque no sé cuáles son, ¿Sí? hay una, dos, tres o cuatro que acaparan la mitad prácticamente de ese, no, la mitad no, las 3/4 partes de ese 30%. Digamos que como la mitad. Le voy a decir, si usted me pregunta a mí, porque grande es muy subjetivo, ¿qué es grande o qué? Vamos a ver, aquí hay una empresa grande que siembra como unas 5.000 hectáreas, después hay otra que debe sembrar unas 2.000 y pico, y después hay otras que siembran 2.800. Eso es lo más grande que hay. Después de ahí para abajo hay empresas o personas físicas que siembran 300, 400 hectáreas. Inclusive te puedo decir así, orgullosamente, Hermanda, que hay uno de esos que siembra 350, de que era una persona, un chapulinero, que tenía y que el tipo era inteligente y después compró un chapulincito, él era empleado y después alquiló 10 hectáreas y fue creciendo. O sea, no necesariamente son empresas que crecieron siendo grandes, sino gente que, y inclusive la más grande tiene 60 años de historia de sembrar casi lo mismo. O sea, han mantenido un trabajo, pues yo diría hermoso durante muchísimo tiempo y que hasta el día de hoy pues se sostienen. Es difícil sostenerse con los vaivenes del clima en Costa Rica. Ok, si yo tengo esa empresa que le conté que quería hacer y no estoy afiliado con Arroz, solo los miembros de Conarroz pueden importar arroz sin arancel. Si yo estoy afuera, porque además la declaratoria de desabasto debe ser por solicitud de Conarroz, si yo estoy afuera, tengo que pagar el 36% de aranceles, lo que prácticamente me saca del mercado. ¿Es así? Es correcto. Así es como estás diciendo. Ok. Pero puedes estar con arroz, no tenés ninguna limitación. No, claro que puedo estar en Conarroz. Sí. Pero digamos, si no quiero estar en Conarroz, no puedo importar nada. Porque si importo, tengo el 36% de aranceles y salí del mercado en la práctica. Bueno, a veces el precio baja tanto, Randall, que usted puede importar y este 35, como ha pasado ahorita, por ejemplo, con el azúcar, por eso pidieron la salvaguarda, es tan bajo el 35 que permite que entre arroz y ser competitivos con respecto al precio pagado al productor nacional. ¿Y por qué solo los miembros? Que la respuesta no sea, por favor, don Eduardo, que eso lo dice la ley, nada más. Sí. ¿Por qué si estoy fuera de Conarroz no puedo importar preferente? Bueno, vamos a ver, para no decir lo que usted no quiere escuchar. Hay un marco. Lo puedo escuchar si lo amplía. Sí, no, por supuesto. Hay un marco jurídico, ¿verdad? Que establece, yo pienso que en algún momento determinado de muchas empresas, mismas arroceras que están dentro de Conarroz, quieren importar arroz, tal vez porque no compraron suficiente arroz a la cosecha nacional y van a tener algún faltante, o si quieren crecer. Aquí no hay acuerdos, aquí esto es un mercado libre, Randa, donde muchas veces yo estoy vendiendo más porque mi marca ha sido bien aceptada por el consumidor y yo me puedo quedar sin arroz. Entonces yo tengo que buscar ese mecanismo de cómo tener más arroz para poder llenar esas necesidades que el consumidor está teniendo. Sí, tiene que haber un marco jurídico definitivamente, Randall, en el cual se establezcan algunas condiciones, porque si no, entonces esto sería muy de locos. O sea, los mismos contingentes tienen reglamentos. Ahorita se está trabajando en un contingente, por ejemplo, Randall. Bueno, ese contingente tiene que tener un reglamento y tiene que tener cosas específicas que el COMEX las viene manejando desde hace muchos años. Y no pueden salirse, digamos, de ese marco que tiene que ver con OMC. Claro, pero ¿cuál es la motivación de que exista eso en el arroz y no en otros productos? Bueno, porque vamos a ver, el arroz que se siembra hoy, Randall, se siembra en las áreas rurales más pobres. De alguna forma, esto sirve de una forma de fomentar, sirve para fomentar la riqueza de estas zonas. ¿Dónde se siembra arroz? En Upala, en Liberia, en Santa Cruz, en Cañas, Bagaces, Nandayure. Sí, pero también se siembra otro montón de cosas y no tiene esa configuración. Bueno, es correcto, pero en este caso el arroz es un producto, y ahorita lo vamos a ver más adelante, el arroz es un producto que tiene que ver con seguridad alimentaria. O sea, vamos a ver, usted siembra, en la península de Nicoya se siembran melones con muy buen suceso. Bueno, es una ventana que tiene el productor de melón para exportar entre febrero y abril a Estados Unidos y a Europa, cuando otra gente no tiene esas condiciones. Muerto eso ahí, muere el producto, eso es un producto de exportación. Es muy diferente. Aquí estamos hablando de seguridad alimentaria. Y Randall, si usted ve esta firmina que tiene usted ahí al frente, ¿qué le dice esa firmina a usted? ¿Por qué el arroz fue el único que subió un 15%?
Porque es básico y un montón de Exactamente. gente lo consume. Exactamente. Pero, por ejemplo, ¿qué diferencia tiene el arroz de los frijoles? Que los frijoles no está regulado. Claro, bueno, vamos a ver. Aquí, cada sector en su momento, no sé por qué los frijoleros aceptaron esto, pero bueno, ellos aceptaron y el producto se liberó. Pero hoy usted no ve como un gran perdedor al consumidor. Y con ese gráfico sí, pero no entiendo algo. Cuando yo llevé los cursos de economía en AU, lo que a uno le enseñan, y de hecho lo ve y vive en la práctica siempre afuera, don Eduardo, es que el libre mercado tiende a bajar los precios. Es decir, cuando usted agarra y tenía que pagar 50,000 pesos por cada línea de ICE de celular y hacer una fila de 8 meses, resulta que usted abre y entonces tiende a bajar, porque tiene mucha demanda, tiende a bajarse los precios, tiende a tener más opciones. Igual pasó cuando nacionalizamos la banca, igual si yo vendo tomates y solo yo vendo tomates, entonces los vendo a lo que yo quiera, pero si toda la cuadra vende tomates, yo intentaré que los míos sean más baratos para que me compren. Digo, es Claro, la ley de oferta y demanda. de acuerdo con usted. Y en pura lógica, la ley de oferta y demanda dice, si está libre el mercado, los precios bajan. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, yo la verdad que no sé, pero esto es real, o sea, esto no es algo que yo me lo saqué, estos son fuentes del Consejo Nacional de la Producción. Y ve aquí, yo estuve un año completo en Nicaragua, Randall, Ajá. y yo me traía todos los fines de semana 2 y 3 pastas de dientes Colgate. La O sea, pasta es está más grandota, barato. la de 175 ml valía 1,000 colones en Nicaragua y aquí 2,000. ¿Por qué, Randall, si es la misma? Ujú. Ahora, eso estoy hablando de hace 10 años. Hoy, Randall, mire este gráfico que tenés aquí. Vea los promedios de intermediación de esos productos. Bueno, igual, todo esto, usted lo puede ver aquí, todo eso está documentado, la fuente, Servicio de Información de Mercados del CNP. Explíqueme eso. Yo no quiero que otros productos se vuelvan a regular, pero yo sí defiendo la regulación porque creo que el impacto que ha tenido el consumidor de estar regulado lo ha beneficiado y ha ayudado a sostener las siembras en 26 cantones de este país. Yo sí creo en eso, Randall, y que lo hemos hecho y lo hemos hecho bien. Y le voy a Está, decir algo. ¿Ah? no, don Eduardo, le iba a decir que está bien, pero no sé si sentirme engañado por todos los matemáticos y economistas en la historia de los últimos 200 años. Ahora vea, yo le voy a poner otro gráfico para que vea que más bien nosotros, yo cuando veo esto me molesto con los economistas de COMEX cuando negociaron esto. Vea la protección arancelaria consolidada en la ronda de Uruguay para los países de Centroamérica. Y aquí no estoy poniendo Japón con 250% el arroz, Randall. Vea, Guatemala 90%, El Salvador 40%, que no son arroceros. Estos dos son maiceros y frijoleros. Vea Honduras, que es maicero y frijolero 45%. Nicaragua, que es arrocero, poco como nosotros, 60%. Costa Rica apenas un 35%, pero vea Randall, Panamá 90%, Colombia 90% y República Dominicana anda por ahí el rango de 90 también. Sí, don Eduardo, usted permítame nada más traducirle estos datos a la audiencia y además confirmar que lo entendí así. Sí. Si yo tengo arroz aquí de sobra y quiero vender a Guatemala, quiero exportarle a Guatemala, es decir, los guatemaltecos quieren importar arroz tico, tengo que pagar yo el 90% de aranceles, prácticamente se me duplica el precio. Si voy a El Salvador tengo que pagar 40, o si me importan del Salvador tienen que pagar 40. En Honduras 45, en Nicaragua 60 y en Panamá 90%. Si yo aquí importo arroz, fuera de Conarroz tengo que pagar 35%, ¿es así? Bueno, le explico. Estos gráficos que le puse es para explicar los márgenes, los porcentajes que negociaron estos países en la ronda de Uruguay en 1990. Ok, no hay referencia a Costa Rica. No, en Centroamérica recuerde que tenemos libre tránsito para arroz y frijoles y muchos otros productos, que era lo que explicaba hoy del frijol. Entonces, si alguien quiere llevar arroz fuera de Centroamérica a Guatemala, esos son los aranceles que tienen que pagar y al resto de países. Más bien nosotros negociamos mal, vean nosotros que negociamos según 35%, eso es lo que quería explicar, que otros países pues se beneficiaron más y entonces no tienen que estar pidiendo salvaguardas, ni el productor está así, como un gato panza arriba defendiéndose siempre, ¿verdad? Pobrecito, el pobre está en su finca trabajando y viendo a ver si le compran o no el arroz porque los precios internacionales están más bajos y las protecciones que fijó Costa Rica son muy bajas contra el resto de países de Centroamérica y el Caribe y el mundo. Meter una libra de arroz en Europa, que hemos intentado hacerlo porque ya tenemos contactos, hay que pagar 120%, Randall.
120%. Correcto. Desde Costa Rica teníamos posibilidad de exportar un producto diferenciado grano largo y hay que pagar 120%. Entonces, lo que pasa con el arroz en América y en el mundo, particularmente, es que usted, Estado, protege a sus productores. Entonces uno dice, bueno, para garantizarle a don Randall, que es el que siembra arroz en Opala, que se lo van a comprar, no vamos a permitir que se traiga arroz de afuera hasta que se agote se genere desabasto aquí, es decir, le hayan comprado toda la producción. Y entonces hasta que le hayan comprado toda la producción yo traigo. Y eso es lo mismo que hace Estados Unidos, lo mismo que hace Panamá, lo mismo que hace El Salvador, Honduras y Nicaragua, Colombia también lo hace. Ahora bien, ¿por qué lo hace? ¿Por qué el arroz? ¿Por qué con el arroz? Porque usted me dice, es un tema de seguridad alimentaria. Sí, pero ¿por qué con el arroz? Bueno, yo pienso que como hablamos ahora, es uno de los países, es uno de los productos, es el producto más importante. En esta pandemia que voy a mostrar, Randall, que es el producto más importante de consumo del mundo. Y quiero enseñarle esto, igual, aquí está la fuente. La fuente está abajo, todo esto está documentado. Estos son los principales jugadores, Randall, aquí, de producción de arroz en el mundo. China, India, Pakistán, Burma, Camboya, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Estados Unidos, Brasil y Uruguay. Y aquí ves todos los aportes dentro de las políticas que ellos tienen que hacen los diferentes países en el arroz. O sea, tenés que darte cuenta que todos intervienen en la producción de arroz porque les conviene, porque es el producto más importante de la canasta básica del mundo. Y todos intervienen, Randall, todos. No hay país que no intervenga. En algo colaboran en inversión, en fertilizantes, en combustibles, en irrigación, en maquinaria, en semilla, en agua, en crédito, precio consumidor, distribución, prohibición de exportaciones, garantía de créditos. Hay inversión prácticamente en todo, licencias de exportación, licencias de importación, precios mínimos, acceso mínimo de mercado, comercio de Estado, contingente arancelario, pago directo al productor. O sea, este es un producto que está altamente intervenido en el mundo para ponérselo más fácil a usted y a nuestros oyentes. Don Eduardo, perdón, yo vi que la mayoría de gráficos que me traía eran bastante actuales, pero ese es de 2013, ¿sigue siendo igual? Sí, es que esto, vamos a ver, yo cuando vi esta presentación, Randall, me quedé muy sorprendido. Este es un trabajo que hizo la United States International Trade Commission. Se gastaron, no sé, 30, 40 millones de dólares haciéndolo en todo el mundo, porque ellos, los americanos, decían porque ellos no eran, como decir, no eran el brazo más fuerte del mundo en arroz, y se dieron cuenta de que eran menos que una pulga casi, comparado con China, con India, con Pakistán, con Burma, con Camboya, con Indonesia, 250 millones de chinitos en Indonesia que consumen 250 kilos per cápita, Filipinas, un país enorme que no es autosuficiente, Tailandia, el mayor exportador del mundo, Vietnam, el segundo mayor exportador del mundo, y después aparece aquí en América, Estados Unidos, Brasil y Uruguay. Este trabajo, le cuento que volverlo a hacer. Pero Uruguay no se mete en nada, según ese gráfico. Por eso lo puse. O sea, Uruguay no recibe ningún subsidio, salvo unos préstamos diferenciados en el tiempo, que sí tienen que pagarlos, pero son unos creo que ya llevan 5 préstamos de 50 millones de dólares. Sin embargo, debo decirle que ellos se metieron, como no tienen consumo interno, Uruguay, Randall, se metieron a la exportación, tiene muchos años, está en el negocio de exportación de arroz, pero les ha costado muchísimo, porque al no tener consumo interno, han pasado de sembrar 200,000 hectáreas en el 2013 a hoy 120,000, y con la mayoría de productores en bastante situación crítica, producto de la competencia mundial del precio del arroz. Don Eduardo, ¿cuáles son las 3 productoras de arroz más grandes del país? ¿Quiere que lea los nombres? Sí, por favor. Como industrias. Sí, como guste, no importa. ¿Quieres el nombre de las industrias o productores vamos a ver, una cosa es la industria, otra cosa son productores? No, quiero el nombre de las industrias. Ok, ahí tenés a Compañía Arrocera Industrial, que es la líder. Luego tenés a Corporación Arrocera Costa Rica, que creo que es la número 2. Y creo que Comercializadora Interglo, que es la número 3. ¿Cómo se llama esa tercera? Comercializadora Interglo. Ok. La primera, ¿cuánto de mercado tiene? Debe andar en un 25% de mercado. ¿Solo ella? Solo ella, sí, correcto. ¿La segunda? La segunda debe andar en un 16, 17%. ¿Y la tercera? Y la tercera debe andar en un 15%.
Ahí, Ok, que puntico más, puntico menos. ok, tiene más de la mitad del mercado entre las tres. Correcto, así es. ¿De quién es la primera? Bueno, yo honestamente o sea, no tengo el acceso, digamos, a decir de quién es la primera. Sí sé que son costarricenses, están en Guanacaste, pero no tengo los detalles de quiénes son los socios porque sería mentirte, no tengo, o sea, esa información sí no la tengo. ¿Y la segunda? Y la segunda, igual, en el caso de las tres, no te podría decir, te puedo decir de la mía con mucho gusto, que es la número, en compra, la número 5, ¿verdad? Pero, y sí sé quiénes somos, pero, ¿verdad? Que manejamos un 3,87% del mercado, pero es la única que yo tengo certeza, quiénes somos. No, no, es que yo quería saber quiénes estaban detrás de Pero las son que compañías, dominan el mercado. ok, esta, por ejemplo, la número 1, como te decía, debe tener 60 años de estar en el mercado, muy serias, todas son compañías muy serias. La segunda igual debe tener, está en Alajuela, debe tener de esa industria de estar ahí, debe tener por lo menos 50 años a lo mínimo que debe estar ahí. Y la tercera también debe, esta arrocera está en Barranca, Punta Arenas, debe tener por lo menos sus 40, 50 años, 45 años por lo menos estar ahí. O sea, son industrias que no están de ayer. ¿Cómo se llamaba la primera compañía arrocera? Industrial. Industrial. Correcto. Y ya no me entiendo la letra, lo escribí con lápiz. Yo le puedo pasar la información. Gracias, pero es más, nada más a manera de educar a nuestra audiencia y a mí, la compañía arrocera industrial es la que hace Tío Pelón. Es correcto. ¿Sí? La compañía arrocera Costa Rica, ¿sí? ¿Hace? ¿Cuál marca? Ellos tienen varias marcas en el mercado. Creo que Imperio es una de ellas. Ok. Y la tercera, la comercializadora Interglobo, me dijo. Ellos tienen almendros, sí. Tío Pelón, Imperio y Almendros. Correcto. Ok. ¿Es cierto que somos el segundo país después de Haití con el arroz más caro? No, eso es mentiras. Vea. Este es el cuadro de OCDE. ¿Usted quería hablar de OCDE? Vamos para OCDE. Este cuadro es de ellos. ¿Ok? La fuente utiliza la APP, paridad del poder adquisitivo. 4.10 más caro el arroz de Estados Unidos. Canadá 2.83. Alemania 2.36. Por cierto, es integral. Francia 2.11. 67 millones de habitantes y 3% y 3 kilos per cápita. Costa Rica, APP, 1.88. Randall, el kilo de arroz en Costa Rica vale 620. 620 dividido entre 600 da 1.05 el dólar. Panamá 1.84, El Salvador 1.62 y ahí sucesivamente. España, arroz bomba, con el que se hace la paella valenciana, es un arroz carísimo. Aquí esto no sabemos cómo lo hicieron, Randall, porque aquí no hay ninguna explicación. Y lo peor de todo esto, Randall, es que cómo es posible que siendo con arroz el ente rector de la actividad, que hay una ley específica, una ley especial, con arroz no fue consultado ni por OCDE ni por nadie para hacer este estudio. Esto, por ejemplo, México. Aquí tenés México en punto 90. Vamos a hablar ahora del NAFTA. En el NAFTA, ya el arroz entre Estados Unidos y México entra a México con 0 arancel. El arroz más caro es el de Estados Unidos y aquí entra con 0 arancel a México en trenes y vale de 4.10 a punto 90. No hay relación, Randall, en lo que están diciendo. Para nada. Ahora, nosotros comemos arroz largo, fino. Entonces, Chile, 14 millones de habitantes, 6 kilos per cápita de consumo. No estamos comparando peras con peras. Estamos haciendo, se presentó un análisis que nosotros no lo entendemos, nadie lo entiende. Si las presentaciones son de 1 kilo, si son de 1.8, si son de 5 kilos, ¿de cuánto? Esto es un análisis que lo que vino a hacer fue a engañar y a las personas que han estado en contra nuestro, decir, sí, eso está, a primera vista se veía muy bien, Randall, pero esto no es entendible. Y yo le hablo con toda esta autoridad, Randall, porque he manejado arroz, me he movido por todos estos países que se refieren aquí, conozco la producción de cada uno de ellos, hasta más, y sé que los precios que están en esto no tienen ni pie ni cabeza. Pero, vamos a ver, es que la gente que trabaja en la OCDE no son nada tontos, ni los que trabajan en el Banco Central, que hicieron el estudio este de la modelación de
la liberalización de los precios del arroz. Y ¿Usted me está hablando de este informe? Aquí dice, la investigación económica... No sé si es ese. Sí, vea, aquí está, dice, vea. Es que, vea el engaño que nos han hecho, Randall, y usted que es un estudioso. A ver. Este documento, lo puedes buscar vos, dice, los resultados de aquí se presentan, son de carácter preliminar, por tanto están sujetos a revisión y actualización. Lo dice el Banco Central. Ese es el estudio que estoy consultando. Correcto, sí. Vea lo que dice ahí. No lo digo yo. ¿Y ya se actualizaron? No. Lo puedes buscar, eso lo saqué de ahí hoy para presentártelo a usted. Sí, ya lo voy a buscar, porque es que ese estudio llegaba a la conclusión 1 de que el mayor beneficiado era el consumidor, e incluso lo divide en deciles, ¿verdad? Y habla que el primer decil, es decir, el 10% de la población, que es la más pobre, más pobre, era el más beneficiado con una disminución neta, con una disminución neta del 2% o un beneficio del 2% en sus ingresos. Eso es lo que dice este estudio. Bueno, de nuevo, yo le estoy leyendo, vamos a ver, y aquí vuelvo a decirte lo mismo. El banco, yo estoy en Conarroz ahorita, de aquí al Banco Central hay 1,5 kilómetros. Nunca fuimos consultados, nunca vino nadie a preguntar nada. Hicieron un estudio, nosotros nos tomó por sorpresa verlo, pero lo que dice aquí es muy importante. Los resultados que aquí se presentan son de carácter preliminar, por tanto están sujetos a revisión y actualización. También dice que llegaríamos a producir 9.2 toneladas métricas por hectárea. Yo no sé, Randall, eso es imposible, por lo menos en Costa Rica no lo veo. O sea esto no, creo que eso nunca va a pasar, salvo que convirtamos áreas importantes en riego en la zona de la península de Nicoya, en la zona sur, la zona de Upala, pero eso nos llevaría por lo menos 20 años llegar a desarrollar esa infraestructura.